Muy buenas tardes. Abran sus Biblias, por favor, Colosenses capítulo 4. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien con el Señor? ¿Están disfrutando del Señor? Sí, lo mejor que tenemos, ¿no? Salude a su vecino de al lado, dígale bienvenido, bienvenida. Al de al lado, no hace falta salir a hacer turismo por todo el salón, solo al de al lado, salúdelo con afecto. Y mientras buscamos Colosenses capítulo 4, versículo 2, a partir del versículo 2, permítanme introducir el tema de esta forma: evangelizar. Esta tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Qué parte hace Dios y qué parte hacemos nosotros en esta misión que el Señor Jesús nos ha dado? Para mí ha sido muy frustrante en una etapa de mi vida no poder responder con claridad a esta pregunta. En mi ignorancia, yo no podía saber exactamente cuál era mi tarea y cuál era la tarea de Dios. Para decirlo de una forma simple, mi error consistía, y pienso que mi error representa a muchas más personas, pero consistía en dos cosas. A la hora de compartir el Evangelio con las personas, subestimaba el poder del Evangelio y subestimaba el rol del Espíritu Santo. Decía creer que lo que la Biblia dice, que el que convence a las personas es el Espíritu Santo, pero en la práctica, no. En la práctica estaba convencido que era mi habilidad de presentar los argumentos, de convencer. Eso es subestimar el poder de Dios y del Evangelio. Mi segundo error era que mi meta a la hora de evangelizar era llevar a las personas a una oración, a una decisión. Hacerle orar diciéndole a Dios que aceptaban a Cristo, cuando en realidad mi rol era que las personas entiendan todo lo que implica el Evangelio y todo lo que implica hacerse un cristiano, todo lo que implica aceptar al Señor y al Salvador. Ese era mi rol, pero no lo entendía así. En este pasaje que vamos a ver ahora, en Colosenses capítulo 4, a partir del versículo 2, la Biblia nos da la respuesta. Nos dice qué parte hace Dios y qué parte hacemos nosotros. Y podemos decir que la parte de Dios es escuchar y responder nuestras oraciones. Versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La parte de Dios es escuchar y responder las oraciones de su pueblo, abrir las puertas para que podamos presentar el Evangelio, dar sabiduría para saber cómo presentar el Evangelio, pero nuestra parte es orar. Debemos orar por nuestro propio bien, por nuestra propia vida espiritual, y también orar por otros, orar por los perdidos, orar. También, según este pasaje, nuestra tarea es dar
a conocer el Evangelio de una forma correcta. Esa sí es nuestra responsabilidad, dar a conocer el Evangelio correctamente. Y en tercer lugar, nuestra responsabilidad es andar como creyentes en nuestra relación con los no creyentes de una forma sabia. Es lo que vemos allí en el versículo 5 y 6. En este pasaje vemos el equilibrio bíblico y teológico para el evangelismo. Lo que Dios hace y lo que la iglesia debe hacer. Lo cual no quiere decir que Dios en muchas oportunidades obre fuera de estos canales. Porque ¿quién puede limitar a Dios? Y les voy a dar simplemente dos ejemplos. Dios puede salvar a personas sin intermediarios, personas que directamente están leyendo la Biblia, ¿sí o no? He conocido, no muchos, pero he conocido personas que leyendo la Biblia se han convertido. Entonces, no encontramos ese método aquí. Dios puede salvar personas usando instrumentos no sabios, lo cual indica que Dios puede usar instrumentos que Él no aprueba. Y he conocido también a personas que se han convertido en iglesias apóstatas, se han convertido con instrumentos, con falsas doctrinas, pero se han convertido y luego han salido. Entonces vemos que Dios puede obrar fuera de estos parámetros, pero no es el ideal de Dios. En este pasaje vemos el ideal de Dios. En primer lugar, la parte de Dios y nuestra parte. Número uno, Dios escucha y responde nuestras oraciones. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra parte? Orar. Orar. Dice versículo 2, perseverad en la oración. La palabra perseverar denota persistir firmemente en una cosa, dando cuidado constante a esa cosa. Es como un técnico de fútbol que le encarga a uno de sus jugadores que se ocupe de tal contrincante. Esa es su tarea. Seguir, marcar, no permitirle jugar a tal fulano de tal jugador. Esa es la idea, es perseverar en una cosa. Y aquí habla de perseverar en la oración. ¿Y por qué lo dice? Porque es nuestra debilidad. Somos intermitentes a la hora de orar. ¿Es así o no? Podemos tener etapas de profundas oraciones, de un tiempo sublime con Dios, y hay semanas que nuestras oraciones son superficiales. Pero aquí dice que debemos perseverar en oración. Recuerdo en un mundial de fútbol, Argentina quedó eliminada y luego, al terminar el partido y entrevistando al técnico del equipo contrario, él dijo que observó en el equipo argentino una debilidad en un área de la defensa y le encargó a todo su equipo que ataque por ese lugar. ¿Qué hizo el equipo? Atacó por ese lugar y nos hicieron varios goles y quedamos eliminados. Bueno, la idea aquí es esa: persistir, atacar, encargarse, perseverar, enfocar en eso que te encargaron. Y lo que está diciendo Dios aquí es perseverar en la oración. No es poco, ¿eh? Es una directiva de Dios. Perseveren en la oración. La oración, la oración. Encontramos la misma palabra en Hechos 1:14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban. Encontramos en la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, la misma idea. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cosas fundamentales, el ABC de la vida cristiana, las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba en estas cosas, dentro de esas cosas las oraciones. Si Dios prometió, Dios empeñó su palabra y dice que Él va a escuchar y responder nuestras oraciones. Nuestra parte sabia es orar. Nuestro rol es ser personas de oración. Es comprensible que Pablo diga, no descuiden este ejercicio, perseveren, perseveren. Yo necesito leer pasajes como este. Vos necesitas también, porque somos inconstantes. Debemos perseverar en la oración. Pablo, observen cómo conecta la oración persistente con la vigilancia. Dice velando, velando, esa es la idea de vigilancia espiritual. Y luego conecta ese estado espiritual de oración y de vigilancia, de estar bien despiertos, con la gratitud, porque dice con acción de gracias. Y luego finalmente conecta toda esta oración, esta forma de oración, con la evangelización, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Saben, Pablo nunca pediría algo que él no practicaba. Pablo oraba estando en la cárcel, estando allí en la cárcel, un lugar tenebroso, rodeado de peligros espirituales, y estando preso, él estaba espiritualmente en guardia, pero a la vez, estando preso, orando, en guardia, estaba agradecido. ¿Se dan cuenta cómo cuidaba el corazón Pablo? Guardaba su corazón de la amargura, porque él podría concentrarse en la cárcel, en cómo Dios lo estaba tratando a él. Podría haberlo hecho. El apóstol, llamado a predicar el evangelio a los gentiles, estando preso. Pero Pablo dice no, manténganse alertas, en oración, en vigilancia, y cuidado, cuiden el corazón de no ser quejosos, ingratos. Cuiden el corazón. Yo estoy aquí preso, dice Pablo. Y Pablo no estaba amargado. Pablo estaba allí. Veía su encarcelamiento más que como un motivo de queja, como una oportunidad para evangelizar. Como una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Eso lo observamos allí en el capítulo 4, versículo 3. Dice al final, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él veía su encarcelamiento como una gran oportunidad para dar testimonio del Evangelio. Predicar el Evangelio trae frutos para Dios, pero también trae sufrimientos, trae tentaciones, trae enemigos. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, el mismo concepto que encontramos aquí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo sabía que no todos se iban a convertir, que no todos iban a recibir su mensaje con agrado, que iba a haber apáticos, indiferentes, iban a haber personas con mucha disposición a escuchar, pero también Pablo dice que se iban a levantar enemigos. Y él tuvo enemigos en todos los lugares donde predicó el Evangelio. Debemos orar para ser librados de todo esto. Dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego agrega,
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Es imposible para la carne llevar adelante una vida de oración como Dios nos pide. Debemos realmente entregar nuestras vidas a Dios para disfrutar de la oración, para que la oración no llegue a ser una carga, para que no llegue a ser un ejercicio molesto a nuestra carne, sino que podamos disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de orar. Y también es imposible estar orando correctamente y no recordar a las personas que necesitan el Evangelio. Algo anda mal cuando nuestras oraciones solo se tratan de nosotros. Solo se trata de mi salud, solo se trata de mis problemas, solo se trata de mis complicaciones, solo se trata de mi familia, solo se trata de mí. Algo anda mal. Nuestras oraciones deben estar cargadas de la gran comisión. Es una parte fundamental del tiempo de oración. Pablo dice, oren por mí, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, por él y por su equipo que estaba llevando el Evangelio allí en Roma. Pablo dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es decir, por su pueblo, es para salvación. Es muy lindo cuando nos reunimos a orar y escuchamos los motivos de oración que las personas comienzan a pedir por tal persona, por salvación, por salvación, por salvación. Eso es un buen síntoma. Eso quiere decir que tenemos un peso por las almas, que somos personas que entendemos que debemos alcanzar a otros con el Evangelio. Entonces, si Dios promete responder nuestras oraciones, nosotros debemos orar. Y Pablo conecta ese tiempo de oración perseverante, vigilante y con gratitud en el corazón con el evangelismo a partir del versículo 3. Entonces, en segundo lugar, Dios, la parte de Dios, ¿y qué es la parte nuestra? Dios abre puertas para el evangelio. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Nosotros debemos dar a conocer el Evangelio correctamente. Esa es nuestra parte. Quien abre la puerta es el Señor. Quien debe dar a conocer el Evangelio correctamente somos nosotros. ¿Qué significa que el Señor nos abra puerta? Bueno, encontramos esa frase en otras porciones de la Biblia. Simplemente voy a citar. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos le dan el crédito a Dios, le dan la gloria a Dios y dicen cómo Dios abrió la puerta para predicarle a los gentiles. Luego en 1 Corintios 16, 8 y 9, Pablo dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice, se me ha abierto puerta? Dios abrió la puerta a los gentiles. Indudablemente es la oportunidad de hablar de Cristo. Luego dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bajo estas condiciones, esta iglesia, dice Jesús, eres débil, pero eres fiel. Yo te he abierto puerta para que anuncies el Evangelio. No hay dudas que es Dios quien abre puertas para evangelizar. Podemos decirlo así, siempre que tenga una oportunidad de presentar el Evangelio a alguien, es porque Dios me ha dado esa oportunidad. Es Dios
que está detrás de esa oportunidad. Y de verlo así, vamos a animarnos en esa tarea porque entendemos que no estamos solos. Es maravilloso saber que cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, casi como podemos visualizar por la fe que Dios está allí animándome, respaldándome. Dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos. ¿Quién está detrás de esos momentos donde veo esa posibilidad que se está dando de presentar el Evangelio? Es casi como una puerta que se abre, casi como yo puedo escuchar el ruido. Es Dios que está abriendo esa puerta para que yo anuncie el Evangelio. Es Dios está detrás de eso. Pablo dice también a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Esa es nuestra tarea. Dios abre la puerta, pero nosotros debemos dar a conocer el misterio de Cristo. Puertas abiertas, personas abiertas a escuchar. Bueno, ¿cuál es mi tarea entonces? No dejar que esas personas se vayan sin una clara presentación del camino de salvación. Esa es mi tarea. Debo estar preparado para dar a conocer el misterio de Cristo. Que las personas dejen de ignorar cómo ser salvas. La mayoría de las personas que nos rodean, piensen un poco, no saben cómo ser salvas. No tienen ni idea, la mayoría de las personas. No saben. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Dar a conocer el misterio del Evangelio. Vivimos en un país muy particular. ¿Se dieron cuenta la cantidad de iglesias evangélicas que hay en este país? En lugares que uno no sospecha que podría encontrar una iglesia. Allí están. Muchas personas evangélicas. Pero curiosamente, sorprendentemente, la mayoría de las personas no conocen el Evangelio. Es una situación complicada, ¿no? Evangélicos que no conocen el Evangelio. Pablo no tuvo que enfrentar esa situación, pero nosotros sí. Hace unos días atrás, un hombre que por 11 años estuvo en una iglesia evangélica, fue bautizado, servía allí por 11 años. Conversé con él sobre el Evangelio. Cuando le explicaba el Evangelio lentamente, paso a paso, le daba a conocer el Evangelio, este hombre me miró casi como una mezcla de enojo, frustración, sorpresa y me dijo, en estos 11 años nunca nadie me había dicho esto. Ahora, ¿qué es lo que escuchaba? Ahora, tengo que reconocer que hay personas que pueden estar 20 años dentro de una buena iglesia expuestos a la sana doctrina y permanecer totalmente ciegos sin entender el Evangelio. ¿Puede pasar eso? Pero en este caso, este hombre no. Este hombre se desayunaba por primera vez que este era el mensaje. Casi como que quería pegarme a mí. Dice, al final me voy más confundido que antes. Y vino el próximo domingo a la iglesia. Pero él dice, por 11 años perdí mi tiempo. Y lo que más lamentaba, que por 11 años había dado su diezmo, me decía, sin conocer el verdadero Evangelio. Parece que lo único que a estas personas les interesaba era mi diezmo. Eso es lo que él sentía. Nunca nadie me dijo esto. Dios abre las puertas para que demos a conocer el Evangelio. No solo a los evangélicos, a toda criatura
que no conoce el Evangelio, que desconoce el Evangelio. Una sencilla pregunta: ¿qué debe hacer una persona para ir al cielo? La respuesta a esa sencilla pregunta va a revelar el conocimiento que esa persona tiene del Evangelio. 9 de cada 10 personas probablemente respondan que para ir al cielo hay que hacer buenas obras. Buenas obras evangélicas, buenas obras religiosas, buenas obras humanistas, lo que sea. El concepto está plantado, es lo normal. Pero el Evangelio sorpresivamente dice otra cosa, y es nuestra tarea explicarlo, ilustrarlo, de forma que las personas lo entiendan. Si lo creen, ese es un asunto de la persona y es un asunto de Dios. Pero nuestra tarea es explicarlo. Somos como maestros del Evangelio. Debemos enseñar el Evangelio para que las personas aprendan, conozcan, entiendan, que se puedan ir con una clara idea de cómo ser salvos. Hay personas que entienden el Evangelio perfectamente, saben lo que la Biblia dice que un pecador debe hacer para tener acceso a Dios, para reconciliarse con Dios, para pasar la eternidad con Dios, y no lo creen, lo cual no significa que puedan echar mano a ese conocimiento en cualquier momento de sus vidas, bajo presiones, bajo situaciones que Dios presentará, y que esa persona pueda invocar el nombre del Señor y ser salva. Muchas personas han mantenido en sus vidas el conocimiento del Evangelio y años después se convierten. Años después echan mano a esa semilla que fue plantada en sus corazones. ¿Pero por qué pueden echar mano? Porque lo entendieron. Porque alguien invirtió tiempo para explicarle el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Cuando Pablo fue a Corinto, una ciudad griega, intelectual, mística también, trató de ser claro y directo, y sobre todo trató de ser bíblico. No quiso entrar en la misma agenda de ellos. Él dice en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, yo no me reduje a un charlatán, a un orador profesional para atrapar la atención de ustedes. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, no quise echar mano a ciertos métodos o astucia, o tratar de confiar en mí mismo, en mi elocuencia, en mi discurso, en mi retórica como los filósofos. Él se propuso entrar a esta gran ciudad y predicar el Evangelio de una forma sencilla, directa, bíblica, y dejar que Dios haga el resto. Interesante. Will Metzger, un escritor experto en evangelismo, dice, cualquiera que hace el Evangelio enredado y complejo no está proclamando el mensaje del Nuevo Testamento. Debemos ser claros, debemos ser directos, debemos ser bíblicos. Si debemos ilustrarlo, lo ilustramos. Si nos rebajamos a hacer una actuación para explicar qué significa tal versículo, lo hacemos de tal forma que arrojemos luz a mentes que están llenas de confusión, de tinieblas. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es dar a conocer claramente el Evangelio. Y en tercer lugar, la tarea de Dios es salvar. Nosotros no podemos salvar. Nosotros podemos evangelizar, pero no podemos salvar. Nuestra tarea es ser mensajeros, no salvadores. Dios es quien salva. Versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
nuestro trato con los no cristianos. No hubo alguien más sabio en el trato con los no creyentes que Jesús. Amén. El más sabio, el más amoroso, el más equilibrado, el más bíblico fue Jesús, sin ninguna duda. Él supo cómo tratar con cada persona desde donde esa persona se encontraba. Él tenía la sensibilidad para saber dónde estaba parada esa persona espiritualmente. No hubo alguien más sabio que él. Pablo dice en el versículo 4, oren por mí para que lo manifieste cómo debo hablar. ¿Se dan cuenta la humildad de Pablo? El apóstol Pablo estamos hablando. Está diciendo, oren por mí para que Dios me ayude para saber cómo hablar. Qué humildad, ¿no? Podríamos decirle, Pablo, vos no necesitas que oremos por vos. Vos sos un ex rabino, un erudito en la ley de Dios, sos un apóstol, has tenido relación directa con Cristo Jesús resucitado. Pablo no, Pablo dice, oren por mí, yo necesito que oren por mí para saber cómo debo hablar en diferentes circunstancias. ¿Qué queda de nosotros entonces? Oremos unos por otros. Oremos por sabiduría. Jesús trató con astutos que venían disfrazaditos de personas interesadas en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan? Maestro, debemos pagar tributo a Roma. Pero eran tentadores, eran lobos rapaces, venían con trampas espirituales, los fariseos, escribas, saduceos. Jesús supo cómo tratar con ellos, con respeto, amabilidad, con firmeza, con la palabra de Dios. Jesús trató con personas abiertas, pero no tanto prejuiciosas. Estamos rodeados. Ustedes recordarán a Nicodemo. Nicodemo estaba muy abierto pero prejuicioso. Jesús no entró en toda una conversación teológica porque estamos hablando del encuentro nocturno, Juan 3, de dos teólogos. Quizás Nicodemo, el mayor teólogo de ese momento. Jesús dijo directamente, tienes que nacer de nuevo. No dio muchas vueltas, tenés que nacer de nuevo. Trató con religiosos superficiales. ¿Se acuerdan? El joven rico vino con toda su pompa religiosa y Jesús metió el dedo en el altar de idolatría que este hombre había armado en su corazón, que estaba oculto. Dijo, deshazte de todas tus riquezas. Claro, prendió la luz en su Dios, el dinero. Y el hombre se entristeció y se fue. No vemos a Jesús diciéndole, no, era una broma, volvé, en esta iglesia te vamos a bautizar, no te ofendas, necesitamos tu diezmo. Vayan, muchachos, no lo dejen ir, atrápenlo. Busquen a ese joven rico. Algo vamos a hacer para que se quede con nosotros. Dice que se fue entristecido y Jesús lo dejó ir. Alguien podría decir, ¿cómo se le puede escapar ese hombre al pescador de hombres más grande? Porque era un religioso superficial y no un verdadero buscador. Jesús sabía tratar con cada persona. Con publicanos y pecadores, Jesús se sentó a comer. Se sentó a comer con ellos. No le importó la crítica de todo el mundo religioso y pomposo. Dios, el Hijo Santo, se sentó a comer con lo peor de la sociedad. Interesante, ¿eh? Estuvo en la casa de Zaqueo. Una blasfemia. Dentro de sus discípulos tenía un ex publicano, Mateo.
lo encontró, lo salvó y lo hizo uno de sus discípulos. Trató con los enfermos, trató con los endemoniados, con los niños, trató con una mujer despreciada, samaritana, sedienta. Sin ninguna duda, si queremos saber más sobre evangelismo, tenemos que ir a los evangelios y ver al maestro de los maestros, ver cómo él presentaba la verdad. Dice este texto que nosotros debemos andar como Jesús, andar sabiamente con los de afuera. Jesús tenía ese equilibrio de tratar con los de afuera con una sabiduría. Y por 3 años los discípulos observaron cómo su maestro trataba con los de afuera. Maravilloso cómo ellos aprendieron de su maestro. Pero ¿quiénes son los de afuera? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿fuera de qué? No hay dudas que Pablo se refiere a los de afuera de la iglesia de Cristo, a los de afuera de la familia de Dios. El Martín Fierro creo que dice, los de afuera son de palo, haciendo énfasis en que una cosa es la familia y asuntos de familia, otra cosa son los de afuera. Los de afuera son de palo, dice el Martín Fierro. Esta frase aquí dice, los de afuera son los que no pertenecen a la familia de Dios. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se dan cuenta? Claramente. Sabemos que somos de Dios, pero los de afuera, el mundo entero está bajo el maligno. También se refiere a estar fuera de Cristo. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo, los que están en Cristo y los de afuera. Es por eso que uno debe asegurarse que está en Cristo. Esta carta empieza en capítulo 1, versículo 2, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. La pregunta es, si yo no estoy en Cristo, ¿dónde estoy? Bueno, estoy en el mundo, estoy bajo el maligno, estoy bajo el juicio de Dios, estoy bajo condenación. No estoy en Cristo, estoy en Adán y por lo tanto en Adán seré condenado por mis pecados. Pero si estoy en Cristo, estoy totalmente a salvo. Si estoy en Cristo, soy hijo de Dios y tengo muchos hermanos. Muchos hermanos están en el cielo, otros están en la tierra, otros han de nacer, pero si no estoy en Cristo, tengo otro Padre, que no es Dios, es el diablo. Si no estás en Cristo, estás en tus pecados y tenés muchos motivos para preocuparte. Pero si estamos en Cristo, estamos adentro de la familia de Dios. Ahora pensemos en lo que implica andar sabiamente con los de afuera. Bueno, esto requiere orar, como lo expresa el versículo 2. Los de afuera, y esto es interesante, según este término paulino, los de afuera pueden estar dentro de tu casa. Los de afuera pueden estar dentro de tu iglesia. Los de afuera inclusive pueden estar dentro de tu matrimonio. Y eso se torna bastante más difícil, más desafiante y necesitamos mucho más sabiduría. Porque los de afuera están tan cerca. Quiero terminar hablando de lo que implica sabiduría para con los de afuera. En primer lugar, sabiduría para con los de afuera, según este texto, es entender la separación bíblica. Algo que en la historia de la iglesia hubo periodos que la iglesia no entendió qué significaba separarse del mundo. Hubo un periodo llamado monástico donde los cristianos dijeron,
no debemos ser mundanos, debemos separarnos del mundo. Y se fueron a los monasterios, aislados totalmente de la gente. Claro, ellos eran los santos aislados. ¿Es eso andar sabiamente con los de afuera? ¿No acercarme a los pecadores porque son contaminadores de mi vida? Cuidado, cuidado, cuidado que estés inconverso. Cuidado, cuidado, no, cuidado. Sería imposible, terminaríamos en una esquizofrenia espiritual y no es lo que Dios nos pide. Andar sabiamente con los de afuera es vivir la separación bíblica. Lo que implica es que yo soy santo en medio de un mundo no santo. Yo amo a Cristo en torno a un mundo que es anticristo. Estoy rodeado de gente que no tiene interés en la palabra de Dios, que no adora a Cristo, que no conoce las cosas de Dios, pero yo sí. Y me pongo firme en mi relación con Dios. Que yo sea un hijo de Dios es por pura gracia, ¿es así o no? No me hace mejor que otros, porque yo merezco la misma condenación que todas las personas que me rodean. Inclusive nosotros, despectivamente, usamos términos que son bíblicos, que son teológicamente correctos, pero como casi malas palabras cristianas. Inconverso. Eso es casi para alguien, no sé cómo lo recibe a eso, pero son personas que nos deben recordar que nosotros estábamos así antes. Nos deben generar compasión, porque nosotros éramos así. Cuando cantábamos hace un rato, ahora soy de Cristo, se me caían las lágrimas porque el 16 de febrero yo cumplí 30 años que Cristo me salvó. Siendo un drogadicto, perdido, Cristo tuvo compasión de mí. ¿Se imaginan yo ahora caminando diciendo, ay, estos drogadictos? ¡Ay, esta gentuza! Si yo era peor que esas personas, ¿cómo yo puedo ahora mirar despectivamente a esas personas? Si Dios tuvo misericordia de mí. Separación bíblica implica que estamos con los mundanos, amamos a los mundanos, le predicamos a los mundanos sin ser nosotros mundanos. Marcar la diferencia. Tenemos un DNI terrenal, no se olviden. Pero tenemos una ciudadanía celestial. Capítulo 3, versículo 1. En primer lugar, separación bíblica. En segundo lugar, sabiduría con los de afuera implica una identidad humilde, como lo mencionaba recién. Estar en Cristo no debe generar en mí una actitud soberbia, como que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de un orden superior. No, somos ciudadanos por gracia del cielo. Que yo sea un hijo de Dios es pura gracia. Merezco exactamente lo mismo que los demás, pero Dios me ha salvado. Cuando predico el Evangelio, mi actitud nunca debe ser algo como, acércate un poquito, por favor, acércate, ignorante pecador. Quiero enseñarte cómo puedes llegar a ser como yo. Quiero enseñarte el camino para llegar y alcanzar la salvación y la sabiduría que hoy yo poseo por ser un cristiano. ¿Se imaginan algo así? Bueno, estoy siendo grotesco, pero a veces actuamos así. A veces compartimos el Evangelio desde un pedestal de sabiduría, casi como que le llamamos a los pecadores a sentarse a nuestros pies, lo tratamos y les hacemos saber que son ignorantes, cuando en realidad, como decía Spurgeon, somos mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde encontramos pan. Simplemente eso. Encontramos pan. ¿Dónde? El pan de vida. Con esa humildad debemos compartir el Evangelio.
También sabiduría para con los de afuera implica urgencia. Observen el versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El término redimir es un término del ámbito de los negocios. Pablo dice, sean personas despiertas para los negocios del Padre. La idea de redimir es ver, comprar y llevarse. Es casi como una feria de gangas, de oferta. Yo entro, todo está en liquidación, ¿no? Y yo enseguida debo tener una mente ágil antes que llegue Israel. Debo yo comprar. Antes que llegue Abigail, antes que llegue mi vecino de enfrente, antes que llegue Nancho, yo debo ser más despierto que los demás, aprovechar las oportunidades, comprar, pagar, llevarme. Esa es la idea. Significa estar despierto, redimiendo el tiempo. La palabra tiempo podría ser mejor traducido por el contexto, no está mal traducido, pero por el contexto podría ser mejor oportunidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, estemos bien despiertos, aprovechando las oportunidades para presentar el Evangelio. La idea es, si una puerta se abre, yo entro porque Dios la abrió. Si se presenta la oportunidad de presentar el Evangelio, yo compro. Esa es la idea. Estoy despierto, yo compro. Yo estoy bien despierto para estar activo en los negocios del Padre. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántas veces se nos presenta la oportunidad de hablar del Evangelio y dejamos que la oportunidad se vaya? Eso es haber perdido un gran negocio. Eso es no haber sido personas sabias con los de afuera. No redimimos, no compramos, no aprovechamos la posibilidad. Esa es la idea. Hablamos del clima, hablamos del trabajo, hablamos de todo, de fútbol, y no hablamos de Cristo. Se nos escapó el negocio. La puerta se abrió, no entramos, Dios nos dio la posibilidad, la oportunidad, no la aprovechamos, no fuimos sabios. Reconozcamos que nos pasa a menudo, ¿sí o no? Por lo menos a mí, muy a menudo. Implica también ser agradables, pero primero a Dios. Dice versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Indudablemente que Pablo quiso decir que los creyentes no debemos ser amargos, personas amargadas. Personas amargadas hablando del gozo de conocer a Dios. ¿Se imaginan tal contradicción? Personas hablando del gozo de Dios, pero con amargura en el corazón. ¿Saben? Es imposible esconder la amargura. Es imposible. Dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No debemos ser los creyentes amargos. Entre paréntesis, este es un buen argumento para instar a algunos de los que están aquí a abandonar ciertos equipos y hacerse de boca. Es un paréntesis solamente. Los creyentes, no lo iba a decir, pero se me escapa. No debemos ser amargos. ¿Qué significa, hermanos? Volviendo en sí, este versículo. Dice que debe ser nuestra palabra con gracia, sazonada con sal.
Una comida sin sal. Bueno, dejemos de lado los casos de hipertensión, que no hay otra. Pero una comida sin sal, ¿a qué sabe? ¿A qué sale? Desabrida. Desabrida. Uno puede acostumbrarse, pero la idea de sal significa que los creyentes debemos ser agradables, ser simpáticos y amistosos. Eso significa así. Significa que los creyentes debemos ser exactamente eso. Amistosos, simpáticos, agradables. Y la idea de gracia ahí comunica que los creyentes siempre tenemos algo para decir que puede ser de bendición. ¿Qué es lo más sublime que tiene el creyente para bendecir a otros? El Evangelio. Y la idea es ser auténticamente agradables. No es esforzarme por ser agradable, ¿entienden? ¿Se imaginan un limón esforzándose por querer ser una ciruela? No, un limón es un limón. Ser agradable es parte esencial de la vida cristiana. Soy agradable porque vivo para agradar a Dios. No soy una persona desagradable que se convierte en agradable a la hora de evangelizar. Eso es antinatural. Y las personas pescan esa actitud. La idea es que los creyentes somos agradables porque Dios nos hace agradables. Tenemos la gracia de Dios. El peligro es querer ser tan agradables que nos acomodamos de tal forma que terminamos desagradando a Dios. Ese es un extremo también. Intento acomodar el Evangelio para no desagradar. Intento mejorar el mensaje perfecto de Dios para no caer mal. Qué tentación, ¿no? En un programa de TV en Norteamérica, el entrevistador tenía frente a él al pastor, al predicador de la iglesia más grande de todo el país. Y le hizo varias preguntas, pero una pregunta fue tan simple. Le dijo, de forma directa, ¿qué pasa con alguien que se muere sin Cristo? Simple, ¿no? Este hombre respondió, no sé. No sé. Ahora, ustedes piensan que no sabía posiblemente, pero lo que sí se dejó ver es que él no quería quedar mal con nadie. Lo atrapó. No quería quedar mal con nadie, con el público. No era su intención, obviamente, agradar a Dios, porque el Evangelio es ofensivo. Y este hombre insistió y insistió, pero ¿qué pasa si un judío que no acepta a Cristo como el Mesías, no cree en Él, se muere? No sé, yo no sé. Tratando de no quedar mal con nadie, pero quedando horriblemente mal con Dios. Es difícil cuando una pareja de novios te pide que prediques en su boda. Una boda que es un momento tan bello, romántico, todo el mundo siente y respira la atmósfera del amor, y de repente predicar el Evangelio allí tiene un precio, ¿eh? Porque sos la persona más antipática que puede haber en ese lugar. No importa cuánto te esmeres, pero si sos fiel a la palabra de Dios, en ese mensaje estarás hablando de pecado en una boda, estarás hablando de arrepentimiento, de condenación, de juicio final, de culpa, de sangre, de una cruz sangrienta. Ese es el Evangelio. Pero para no caerle tan mal a la gente, ¿cómo yo puedo acomodarlo, colorearlo para no ser tan desagradable? Cuando uno entra en ese atajo, ese es un camino muy grave y peligroso. Los creyentes somos agradables, pero primero a Dios.
Debemos decir la verdad con gracia, con sal, pero la verdad. Gracia y verdad, compasión, pero a veces, no importa lo simpático, agradable y buen humor que tengamos, vamos a caer mal. Vamos a ofender, no porque nosotros tengamos la intención de ofender, sino porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio ofende cuando no hay una disposición a aceptarlo. En quinto lugar, andar en sabiduría para con los de afuera implica ser honestos con los no cristianos. ¿Saben? Cuando un no cristiano entra en una relación con un creyente y interpreta que la única intención del cristiano es evangelizarlo, eso puede ser tomado muy mal, pero es la verdad. Es la verdad. Nuestra intención más profunda, más sublime y más amorosa es evangelizar a las personas, ¿sí o no? ¿De qué me sirve a mí jugar con alguien al tenis y pasar hermosos momentos de amistad, profunda amistad, y esperar el momento para evangelizarle, y esperar el momento para evangelizarle, y nunca ese momento llega? Me ha pasado. Nos ha pasado con Nancy en una relación con una pareja. De verdad, era una cosa, cada vez que nos reuníamos era casi imposible ver una pequeña luz de una puerta que se abre para hablar del Evangelio. Eran herméticos. Pero querían estar con nosotros, disfrutaban de estar con nosotros. Y no veíamos esa puerta abierta, un peso en el corazón. Y de pedirle a Dios, Dios, abre una puerta, por favor. El asado estaba muy rico, pero tenemos que hablar de Cristo acá. Honestidad implica decirle a las personas que estamos interesados en que ellos se salven. No estamos interesados en que vengan simplemente a nuestra iglesia, que sean parte de nuestra iglesia, porque eso suena a proselitismo, eso suena a fanatismo. Obviamente que el evangelismo implica que si se convierten, serán parte de una iglesia, serán hermanos en Cristo, se bautizarán, llegarán a ser parte de la familia. Porque Dios no nos ha enviado solamente a predicar, sino a hacer, ¿qué? Discípulos. La tarea no está terminada solo cuando una persona acepta a Cristo. Ahí comienza la tarea. Pero debemos andar sabiamente con los de afuera y decirle a las personas que oramos por su salvación, que nuestra oración, nuestra misión, nuestras obras, nuestra intención es que ellos vengan a Cristo. Que si no vienen a Cristo es responsabilidad de ellos, y obviamente Dios es soberano en eso. En último lugar, andar sabiamente con los de afuera implica no manipular a las personas cuando le testificamos. Dice allí en el versículo 6, al final, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder implica que hay una demanda de respuesta, preguntas, etc. Es un ida y vuelta, no es un sermón, es una relación, es un diálogo en nuestra relación con ellos. Y dice allí que debemos saber cómo responder a cada uno. ¿Saben? Dios es quien salva. Eso es muy claro en toda la Biblia. La salvación es del Señor. Yo soy quien evangelizo. No es mi parte salvar, es tarea de Dios. Es así. La salvación es un milagro. Si alguien viene a Cristo, yo lo estoy observando. Yo estoy observando un evento milagroso. Cuando una persona viene en arrepentimiento y fe a Cristo, yo estoy observando un milagro. Un milagro de escalas eternas. Dios está salvando a un pecador. Permítanme graficar este punto con la famosa historia del Arca de Noé. Yo no vi la película, la comencé a ver y no la pude terminar. Nunca vi algo tan
horrible como esa película. No la pude terminar. No es bíblica, es grotesca. Pero quiero hablar de la verdadera historia del arca en Génesis. La Biblia dice que Noé hizo el arca, ¿es así? Nos cuesta creer que una embarcación tan enorme haya sido hecha por un hombre. No dice la Biblia que su familia le ayudó. Probablemente se tomó 120 años para terminarla. Un trabajador incansable, Noé. Quizás su esposa, no lo sé, pero la Biblia dice que Noé hizo el arca. No la hizo Dios. Dios no hizo el arca. Dios le dijo a Noé cómo debía ser el arca. Es más, le dio los planos del arca. ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció e hizo el arca como Dios le dijo. Ahí ya hay una pista de lo que es evangelizar. Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer, pero lo que Dios me dice que yo debo hacer, lo debo hacer. Dice Génesis 6:22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí está el plano, así será el arca, con estos materiales, con estas dimensiones. Noé dijo, pero yo tengo una mejor idea, yo en vez de un arca voy a hacer 3 lanchitas. Porque yo soy más inteligente que Dios y yo pienso que puedo ayudar a Dios. Muchas personas piensan así, sí, yo creo que podemos mejorar el Evangelio. ¿Se imaginan algo así de soberbio? Noé predicó 120 años, dice 2 de Pedro 2:5, pregonero de justicia. Eso significa que predicó a todos los habitantes de su tiempo. Y si uno lee Génesis 6, los vecinos de Noé no eran buenos vecinos. Dice la Biblia que en esos días la generación de Noé era totalmente depravada. Noé le predicó a esa gente 120 años. Él no debía traer a la gente hacia el arca por la fuerza, engañándoles, manipulándoles o con astucia. Se acerca al vecino, ¿qué? Vení adentro que yo te voy a mostrar un poco. Y cuando entraba, lo ataba, dice, gané uno para la salvación. Y así iba metiendo de a uno, de a dos, y celebraba un evangelismo extraño, ¿no? No. En un sentido lógico, nadie quería entrar al arca. ¿Quién va a querer entrar a un arca? Piensen un poco. Nunca antes había llovido en la tierra, entonces los días eran espectaculares. ¿Para qué yo voy a entrar a un arca? Una locura. Noé predicaba que la salvación estaba dentro del arca. ¿Y qué opinaban los hombres? No hay algo más horrible que entrar en esa arca. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes piensan que el Evangelio es atractivo a este mundo? Nunca lo fue, nunca lo será. Para los mundanos vecinos de Noé, el arca no era salvación, era un lugar, una cárcel. Y personas piensan así. Cuando le decimos, ven a Cristo, dicen, no, si yo voy a Cristo, mi vida va a ser una prisión, no voy a poder pecar más, no voy a poder vivir las fiestas, no voy a poder ser como yo quiero ser. Traducido es, yo quiero vivir la libertad para pecar y hacer lo que yo quiero. Yo no quiero ser confinado a Cristo. El mundano piensa que el cristianismo es una cárcel en vez de un camino de libertad y de salvación. Porque la Biblia dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El Evangelio nunca será bienvenido si Dios no hace un milagro en la mente de las personas. Dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios,
estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si Dios no tocaba la mente de Lidia, Lidia jamás hubiese llegado a Cristo. Solo 8 fueron salvados en el arca de la salvación, por gracia. Solo 8. Ahora, hermanos, dejando aparte esos 8, ¿quiénes más entraron? Animales. Bueno, permítanme, por favor, graficar un poco más, y ya estoy terminando, cómo Dios trabaja con los hombres. Simplemente voy a usar el ejemplo de los animales. Cuando yo era chico, un día vi cómo la pantera rosa, actuaba de Noé y salía a buscar los animales. Imagínense ese cuadro. Y trataba de cazar a 2, uno de cada, y traerlos al arca. ¿Se imaginan lo gracioso y ridículo que era eso? Pero yo, que no entendía la Biblia, digo, wow, habrá sido así, pero más me sonaba una fábula, ¿no? Bueno, la Biblia dice en Génesis 7:15 que los animales vinieron solitos, de 2 en 2. Ahí estaba Noé observando milagrosamente cómo venía el gallo y la gallina. Yo no lo hubiese dejado entrar, no, otra vez. Ahí venía el chancho y la chanchita, y así milagrosamente venían la vaca y el toro, el león, la leona, las aves, todos iban viniendo solos. Eso dice la Biblia. ¿Leyeron, no? Es una palabrita, pero que hace una diferencia enorme cuando uno lee la Biblia. Vinieron, dice. No es que Noé salió como un cazador furtivo a buscarlos, no. Vinieron solos. La pregunta es, ¿quién los trajo? Según como lo veamos. ¿Vinieron solos o los trajo Dios? Dios los trajo al arca para salvarlos. Y quiero decir esto, así también Dios trae a los hombres a Cristo. Nadie lo pudo decir de forma más directa que Jesús. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Juan 6:65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. No hay ninguna otra forma de entenderlo. Es Dios que trae a las personas a Cristo. Ahora, ¿y por qué Dios tiene que traerlos? Porque nadie quiere venir a Dios. Nadie quiere venir a la salvación. Nadie en el tiempo de Noé quería subirse a esa arca. Nadie, absolutamente nadie. Es antinatural que alguien venga por sí mismo, por su mismo impulso humano, a Dios, al Salvador. Nadie. La Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Nadie. Absolutamente nadie. A nadie le interesa en su humanidad, por su misma naturaleza humana, pecadora, venir a Dios. Algunas preguntas más sobre los animales. ¿Vinieron en contra de su voluntad? ¿Ustedes piensan que los animales eran como zombies, autómatas, que venían como un hechizo de Dios al arca? No, venían contentos. Yo me imagino la jirafa contenta, la vaca, todos venían contentos. Venían a la salvación. Dios los traía. Ahora, no vinieron en contra de su voluntad. Vinieron voluntariamente, a pesar que era Dios quien los traía. No solo por voluntad propia, Dios actuó en la voluntad de esos animales
y a través de su voluntad esos animales vinieron contentos. Se subieron al arca y cuando el juicio de Dios vino, esos animales se salvaron. Por pura gracia de Dios. De la misma forma la Biblia enseña, y simplemente lo menciono para ilustrar lo que estamos hablando sobre evangelismo, si Dios no interviniera, nadie sería salvo, nadie. 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 Todos serían justamente condenados porque no hay quien busque a Dios. Los animales que entraron al arca, ¿ustedes piensan que eran los mejores o eran especiales o simplemente fueron los que Dios eligió? Simplemente fueron los que Dios eligió, los que Dios trajo. Pero vamos un poco más. La familia de Noé, ¿ustedes piensan que eran mejores que los impíos que quedaron y se ahogaron en la tierra? No. No eran mejores. Todos conocemos la historia de Noé y su familia, ¿no? No eran mejores. Dice la Biblia en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Noé subió y su familia subió al arca y se salvaron, fue porque Dios tuvo gracia de Noé. Halló gracia. Y no significa que Dios vio en Noé gracia, significa que la gracia estaba en Dios y se la dio a Noé y por eso lo salvó. Es el mismo concepto en el Nuevo Testamento. Cuando Dios salva a un pecador, es porque algo que solo Dios sabe es lo que lo motivó a Dios a salvarlo. Nada en el pecador, todo en Dios. Por el puro afecto de su voluntad, Dios salva a personas. Ustedes pueden pensar que la gente del tiempo de Noé se quejaba contra Noé porque, claro, los que subieron al arca son los elegidos, ¿no? ¿Ustedes piensan que a los conciudadanos de Noé les interesaba algo acerca del arca? Absolutamente no. ¿Se imaginan? Che, Noé, ¿por qué no hemos sido elegidos nosotros para entrar? Eso es injusto. No, ni les interesa. Es más, les digo algo. No era ni siquiera un tema para ellos. Este asunto de elegidos, no elegidos, es un asunto que a las personas no cristianas ni les interesa. Es un asunto que se debate dentro de las aulas, de los institutos bíblicos, de los seminarios, de algunas iglesias. Y les digo más, esto de elegidos, no elegidos, ni siquiera pertenece al mensaje que predicamos del Evangelio. No está dentro del mensaje que compartimos con los no cristianos, lo de elegidos, no elegidos. Es más, Dios dice, vayan y predíquenle a todos. Y nosotros predicamos como si todos fuesen elegidos. Y en última instancia, todos fueron elegidos como candidatos para escuchar, porque Dios dijo, vayan y predíquenle a toda criatura. Toda criatura ha sido elegida por Dios para escuchar, porque nosotros debemos predicarle. Siempre predicar el Evangelio es una bendición para el que escucha y también para el que habla. Hace un tiempo atrás fui a predicar a Citibel, a la iglesia bíblica de Citibel, y cuando terminé de predicar se acercó una mujer muy joven, de mi edad, y me dijo, no lo puedo creer. Me miraba y me dice, no lo puedo creer. Y yo digo, ¿qué es lo que no puede creer? Y comenzó a llorar emocionada. Y me dijo así, vos me predicaste en una reunión hace más de 30 años atrás. Yo digo, debe estar confundida. Debe ser otra persona. Yo con incredulidad, pero saben, así fue. Un mensaje que yo ni recuerdo. Comenzó a describir el lugar, la iglesia, y fue una iglesia que Nancy hizo ministerio cuando era alumna del Instituto Bíblico. Una iglesia que tristemente tuvimos que cerrar por
problemas y problemas y problemas. Y uno pensaría, esa iglesia se cerró, todo lo que hicimos allí, todo el esfuerzo fue en vano. Cuando veo a esta chica y nos cuenta y nos dice, yo creí, vos me hablaste de Cristo. Yo dije, wow, el Evangelio es poderoso. Nunca es en vano predicar el Evangelio. La iglesia se cerró, pero el fruto del Evangelio permanece para siempre. El Evangelio es una semilla poderosa, ¿no? Que da fruto cuando Dios quiere, cómo quiere y cuándo quiere. ¿Cuál es nuestra tarea? Tirar la semilla. Esa semilla es poderosa. Ustedes habrán escuchado acerca de un descubrimiento arqueológico. Abrieron un ataúd de una momia egipcia, no sé de cuántos miles de años, y había allí plantas que habían sobrevivido al tiempo. ¿Por qué? Porque habían enterrado a esta persona con ciertas semillas muy antiguas, que con la humedad y algo de calor brotó. ¿Qué puede detener el poder del Evangelio? Cuando Dios quiere obrar con él. Cuando compartimos el Evangelio y en ese momento no vemos mucho de lo que pasa en la profundidad de ese corazón, pero quizás Dios está usándonos para hacer que esa semilla sea plantada en ese corazón, de lo que pasa en la profundidad de ese corazón, pero quizás Dios está usándonos para hacer que esa semilla sea plantada en ese corazón y cuando Dios quiera va a dar fruto y se va a convertir la persona. El Evangelio es poderoso. Evangelizar, ¿qué parte hace Dios y qué parte nosotros? Dos cosas, nunca debemos caer en subestimar el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, confiando en nuestra habilidad para convencer a las personas y no en el poder de Dios. Y en segundo lugar, nuestra meta no debe ser llevar a una persona a una oración a través de un arte de manipulación o lo que sea, con la mejor intención, no importa. No debe ser esa nuestra meta. Nuestra meta es que las personas entiendan todas las implicancias de lo que significa la salvación en Cristo Jesús y dejar que Dios haga la obra. Explicarles qué pasó exactamente en la cruz del Calvario, quién era aquel que fue crucificado, qué pasó luego en esa tumba 3 días después y dónde está Cristo hoy y qué hace Cristo hoy por los que invocan su nombre. ¿Qué implica hacerse un cristiano? ¿Cómo obtengo la salvación eterna? Si yo logro hacer eso claro, amén.